Ya estamos grabando, muy bien, vamos a comenzar esta clase, bien, que es la importancia que se requiere el hablar en lenguas. ¿Qué es las lenguas? No es lo que vemos nosotros, no es el miembro que tenemos en la boca, no es esto que se ve aquí, que nos deja hablar. Las lenguas viene de la palabra glosolaria, que serían lenguaje espiritual. Y esto también es una disciplina dentro del concepto de oración. Yo creo que en algún momento vamos a profundizar mayormente más las disciplinas espirituales. Dentro de las disciplinas espirituales está la oración en el espíritu o la oración en lenguas, que es lo mismo. Cuando hablamos de oración en lenguas, estamos hablando de oración en el espíritu, intercesión espiritual, oración espiritual, etcétera, etcétera. Silencio, por favor. Cuando hablamos, estamos hablando sobre el alma, ¿cierto? El concepto general que comenzamos a hablar es sobre el alma. Y hemos visto que el ser humano está dividido en tres. En realidad no es que sea unas divisiones en sí, sino que para poder entendernos los separamos en tres. Pero tanto el espíritu, el alma y el cuerpo nos hace uno. Somos un solo ser. De igual manera como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Pero somos un solo ser. No somos tres seres diferentes. ¿Ya? Y el concepto de la oración espiritual es el espíritu mismo intercediendo por medio de nosotros. Adentro de nosotros, cuando creemos en Jesucristo, hay un espíritu. Antes de creer en Jesús, nuestro espíritu estaba muerto. Teníamos una naturaleza pecaminosa. Recordemos que el pecado entró ¿por quién entró el pecado? Por Adán. ¿Ya? Entró el pecado por Adán y nuestro espíritu, que era la conexión directa con Dios, muere. Y ahora cuando nacimos nosotros, nacimos muertos, espiritualmente hablando. ¿Ya? Y cuando creemos en Jesucristo, ese espíritu que estaba muerto, vive. Y no solamente es que vive, sino que viene a vivir Cristo adentro de nosotros. Por eso es que ahora nuestra relación con Dios no depende de lo que yo haga, sino que depende de lo que Jesucristo hizo y que ya está dentro de nosotros. Cuando Dios no ve a Natalia, sino que ve a Cristo en Natalia. Tal Rodrigo, Tommy, Jimena, Teresa, Eric, todo. A Cristo. ¿Qué? Roberto. Roberto. Será un hermano nuevo que va a llegar por ahí, se llama Rodrigo. Amén. Amén. Habla en el espíritu. Y el día de hoy nos toca hablar sobre la importancia de hablar en lenguas. Hay más algo, un concepto más allá que estar lleno del Espíritu Santo. Este es hablar en lenguas. Hablar en lenguas es el reflejo o es el resultado de que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Las lenguas son importantes, ¿ya? Y se integran dentro de la recepción del Espíritu Santo, ya que estas son las pruebas iniciales de la llenura del Espíritu Santo. Repito, hay algo más que estar lleno del Espíritu Santo, ¿ya? Y estas son el orar en lenguas. No menosprecio el estar lleno del Espíritu Santo, sino que el orar en lenguas es una parte, es una expresión de haber y de estar lleno del Espíritu Santo. Miren, veamos lo que pasó en Hechos capítulo 2, versículo 4. Hechos capítulo 2, versículo 4. Hechos 2:4
¿Todos tienen la nueva traducción viviente? No, Ya. yo sí. Bueno, dice acá, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, o del griego o en otras lenguas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. O sea que cuando son llenos del Espíritu Santo, dice que después de eso, como resultado viene el hablar en nuevas lenguas. Hay un conocimiento que se nos fue traspasado o transmitido de las generaciones anteriores, que el Espíritu Santo nos venía a nosotros a tomar. Yo creo que Eric se acuerda cuando veíamos a alguien fluyendo en el Espíritu Santo, ¿qué es lo que decíamos? ¿Lo tomó o la tomó el Espíritu? ¿Ya? Pero eso no es un concepto bíblico. ¿Por qué? Porque el Espíritu está dentro de nosotros. Solo que yo me dejé fluir o me dejé influenciar por el Espíritu para tener una expresión corporal. Y acá vemos que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, bueno, antes en el versículo 3, dice que parecían borrachos, la gente decía que a lo mejor estaban borrachos, estaban curados, qué sé yo, y hablaban en nuevas lenguas, hablaban en un lenguaje espiritual. Entonces, también hablar en lengua es una parte integral de la vida de oración devocional del creyente. ¿Cuál es la oración devocional? ¿O qué concepto tienen ustedes como oración devocional? ¿O esta es mi devoción? ¿Ah? ¿Algo diario? Algo diario, todos los días. A mí me llamaba mucho la atención porque cuando estuvimos en Perú, las personas se levantaban, la mayoría, a las 5 de la mañana a orar, siendo católicos, siendo de cualquier otra religión, pero a las 5 de la mañana se levantaban a orar para las 5:30 comenzar a hacer sus cosas. Y en todas las casas, en el ¿cómo se llama? En el velador estaba su Biblia. Entonces, eso era una devoción. ¿Para qué? Para que apenas abrían los ojos, ellos leían la Biblia y oraban y luego comenzaban el día. Personalmente eso no me resulta, sino que tengo que levantarme porque si me quedo acostado leyendo la Biblia me quedo dormido. Entonces, la oración en lenguas es algo devocional del creyente, porque como dijo el apóstol Pablo en 1 de Corintios, lo pueden anotar, 1 de Corintios capítulo 14 versículo 18, 1 de Corintios capítulo 14 versículo 18, ¿qué decía el teléfono? ¿No? Ah, ya. Dice, doy gracias a mi Dios que hablo en lenguas. 1 de Corintios capítulo 14 versículo 18. Dice, yo le agradezco a Dios que hablo en lengua más que cualquiera de ustedes. Aquí él se está refiriendo a una devoción personal e íntima. Porque tenemos que aprender a diferenciar. Uno es la oración o es el hablar en lengua en el ministerio para el ejercicio público en la iglesia, y también está el orar en lenguas como algo íntimo. Está la oración en lenguas para el ejercicio público dentro de la iglesia, como también está la oración en lengua para algo privado, una devoción personal. Yo el día de hoy no voy a hablar sobre el hablar en lenguas como un ejercicio público, sobre el don de lenguas, ¿ya? Que usualmente ya lo hemos visto. Los que no lo han visto es cuando una persona dentro de la congregación comienza a orar en lenguas voz más alta, siempre y cuando haya alguien que éste lo interprete. ¿Ya? Ahora bien, nosotros, el sello de la iglesia o del movimiento carismático es que la devoción privada, personal, la lleva a un estilo corporativo. Por eso es que nosotros estamos, cuando cantamos, les decimos, comiencen a adorar en el Espíritu.
y comienzan a hablar en lenguas. Ahora, ¿cómo se recibe esto? Por medio del bautismo del Espíritu Santo. Nosotros podemos orar por ti y te decimos en el nombre de Jesucristo, recibe el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y quién comienza a hablar en lenguas? Eres tú. Porque es tu voz. La palabra dice aquí en Hechos 2:4 que fueron llenos del Espíritu Santo y ellos comenzaron a hablar en lenguas. Ahora, ¿esto es algo que lo tengo que aprender por mi mente? No. Es la conexión directa de tu espíritu con tu cuerpo. No es que te vaya a poseer. Por eso es que aquí usualmente dentro de nuestras reuniones no se ve a alguien que se descontrole. Es muy poco usual. A menos que alguien se desplome. Que ese es otro asunto. Pero esos son carismas. ¿Ya? Son dones del Espíritu Santo. Son expresiones corporales de algo interior que está ocurriendo. Pero en cuanto al hablar en lenguas, este ejercicio es algo que nosotros lo debemos de hacer o lo tenemos que hacer para nuestra propia edificación. Recuerden que todo lo que le estamos enseñando el día de hoy son asuntos claves que te van a ayudar a renovar tu mente. Diga conmigo, renovar mi mente. Algunas personas te dicen que las lenguas han cesado, que ya no hay más oración en lengua, que solamente las lenguas eran para los apóstoles. Pero cuando la palabra de Dios dice que algún día las lenguas cesarán, dice que también el amor cesará. Ahora bien, ¿hay amor en el mundo? Sí, estamos nosotros para amar. Entonces, cuando las lenguas cesen, es porque ya no habrá más amor. Y todavía hay amor. Entonces las lenguas no tienen por qué cesar. Ahora bien, cesarán las lenguas por el día en que nosotros estemos con Cristo. Porque ahí no necesitamos adorarlo en el Espíritu. Es aquí en la tierra. ¿Ya? Hay quienes que pretenden creer que hablar en lenguas tienes que sentirlo. No, el hablar en lenguas es una decisión. Eres lleno del Espíritu Santo y comienzas a fluir en hablar en lenguas. Ahora bien, ¿tengo que inventarlo? No. Porque sí hay que reconocer que hay personas que inventan el hablar en lenguas, sino que tienes que dejar fluir al Espíritu que está dentro de ti. También hay algunos que creen que el orar en lengua es solamente para algunas personas. Y los que venimos de un sector más conservador de la iglesia, y eso no quiere decir que nosotros no seamos conservadores, pero más estricto de la iglesia, es que solamente hay algunos que son los famosos instrumentos. Que solamente ellos son los que profetizan, que solamente son ellos los que son usados por el Señor. Y yo siempre tenía, desde mis 13 años, decía, ¿y por qué ellos nomás? ¿Por qué yo no? ¿Y por qué yo no? Y yo veía que el apóstol Pablo decía, anhelen los dones. Y yo los anhelaba. Bien, hasta que comenzaron a fluir. Entonces, también hay algunos que creen, pero bueno, el hablar en lengua es para todo el cuerpo, para todos. ¿Ya? Hay algunos también que creen que el orar en lengua es solamente para cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo. Recibo el bautismo del Espíritu Santo y hablo en lengua. Pero no, es algo que lo tienes que mantener constantemente, siempre. Dice que el bautismo del Espíritu Santo, el hablar con la evidencia de hablar en lengua, es para todos los que creen. Miren, vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2. 38. Dice, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Amén.
Por lo tanto, hablar en lenguas como evidencia de la llenura del Espíritu es también para todos aquellos que creen. Mi pregunta es, de los que están aquí, ¿quiénes creen? Amén. Entonces, para ustedes también es esta experiencia de orar en el Espíritu. Entonces, hablar en lengua no solo es una expresión inicial, sino que es algo que es constantemente y continuo. Ahora bien, vamos a un pequeño subtítulo sobre el uso devocional. Vamos a ver los usos de la oración en lengua. ¿Me puede traer un vasito con agua? ¿Cómo? Uso devocional. Hablamos en lengua. Ahora sí. Hablamos en lengua para el uso devocional. Habíamos dicho que el uso devocional es para nuestra adoración privada. ¿Cierto? Díganme sí, no, porque... Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago yo orando en el Espíritu? Nuestros auspiciadores. Ya, ahora sí. Entonces, el uso devocional del hablar en lenguas, ¿para qué nos sirve? Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Si quieren lo anotan y yo lo leo, para que no lo busquen, para que así vamos avanzando. 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Lo anota si quiere y después en casa lo revisa. Dice así: pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. En el uso devocional del hablar en lenguas es que yo hablo, ¿qué cosa? Misterios. ¿Hablo con el entendimiento? No. Hablo con el Espíritu. Por eso es que se les recomienda, como una sugerencia, y esto de parte de nosotros, de Belén y yo, es que usted cuando vaya a orar en el Espíritu, en privado, en su casa, donde nadie lo ve, vaya y tenga su cuaderno y tenga su lápiz. O lapicero, para las personas que vean este video de Perú. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque cuando yo oro en lenguas, yo puedo después decirle: Señor, dime qué fue lo que yo dije. Y comienzo a escribir. El Señor me va mostrando, me va diciendo, voy viendo, se aplica también la imaginación. No tengan miedo a hacer ese tipo de cosas. Hay cosas que Dios te va a mostrar y te va a revelar antes de que sucedan. Y eso es bastante interesante. Eso es bastante importante. Muchas veces, en muchas ocasiones, yo he estado orando en el Espíritu y le digo: Señor, ¿por qué no oro? Y el Señor, yo me imagino a una persona. Que eso es una visión. Yo veo a una persona y comienzo a orar por esa persona. En el Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu. Yo veo que le van sucediendo cosas a esa persona. Después, ¿qué hago? Comienzo a escribir todo lo que veo. Y usualmente cuando hablo o me comunico con esa persona es que o le sucedió, o le está sucediendo, o le va a suceder. Y generalmente, y casi nunca, es algo trágico. Por ejemplo, una de las tantas experiencias que puedo contar es que un día orando en el Espíritu, el Señor, orando por una persona, amor, por favor, gracias. Orando por una persona, que a mí me distrae mucho las cosas. Si veo una mosca, me voy con la mosca. Estaba orando por una persona y esta persona estaba buscando trabajo. Y yo le digo: ¿sabes qué? Orando por el Espíritu, comienzo a escribir y el Señor me decía que el primer trabajo, la primera oferta que iba a tomar no era la que tenía que tomar. Pero como él estaba tan apurado, esa persona estaba muy estresada, que quería trabajar, la iba a tomar.
pero esa no era la labor que él tenía que hacer, sino que después de esa venía otra, a los días después, y esa otra le iba a ayudar a avanzar. Bueno, cuento corto, le digo a esta persona y me dice, ya, sí, le llega una oportunidad de trabajo, ¡pam! Se mete a trabajar. Que era buena, que no sé cuánto, y que la plata y la cuestión. A la semana después tenía muchos problemas con sus compañeros y muchos problemas con su jefe. Renuncia y le llega al otro trabajo. Llega al otro trabajo, a los 2, 3, 4 días, su jefa se va de vacaciones y lo ponen a él como jefe. Y después cuando su jefa volvió, no la pusieron a la jefa y quedó esa persona como jefe. Bueno, que después ya se olvidó de la iglesia y de Dios y de todo lo demás. Y ese es otro cuento, muy aparte. Pero sucedió. Y esto no es ni adivinación, son parte de las expresiones de los dones del Espíritu Santo. Así que antes de tomar una decisión, ore en el Espíritu, comience a buscar la dirección del Señor, de los primeros pasos que el Espíritu Santo le esté diciendo, porque la oración en el Espíritu es para mi edificación personal, porque yo oro misterios. Puedo estar orando por algo que no sé qué me va a pasar y Dios me está advirtiendo. ¿Ya? Así que de esa forma aplicamos el uso devocional orando en el Espíritu. Vamos por favor a la edificación espiritual, ese otro subtítulo. Hemos hablado del uso devocional, ahora vamos a hablar de la edificación espiritual. Y seguimos en 1 Corintios capítulo 14, pero nos vamos al versículo 4. Edificación espiritual. 1 Corintios capítulo 14, versículo 4. Dice, la persona que habla en lengua se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. ¿Para qué es el uso de la oración en el Espíritu? Dice que se fortalece a sí misma. En la Reina Valera de 1960 dice que se que se edifica a sí misma. Y a mí me pasó algo bien curioso porque cuando vi este versículo en inglés y lo traduje, la palabra fortalecer o la palabra edificar se me tradujo como editar. Y con Belén veníamos analizando y tiene más sentido todavía. Porque dice la palabra entonces que el que habla en lenguas se edita a sí mismo. Se modifica a sí mismo. Se construye a sí mismo. Se acomoda a sí mismo. Por eso es importante que le dediquemos tiempo a la oración en el Espíritu. Todos los días. Miren, en 1 Corintios capítulo 14, pero en el versículo 14, dice así. Pues si oro en lengua, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. Entonces cuando tú oras en lenguas, estamos en el mismo capítulo que no nos hemos movido del capítulo 14. ¿Primera de Corintios? Sí. ¿No será hecho por...? No, seguimos todavía en 1 Corintios 14. Primero que dio era Primera de Corintios. Tranquilo. Ya. Entonces, hay que estar tranquilo nomás. Primera de Corintios, tranquilein. Ya, 1 Corintios capítulo 14, versículo 14. Dice, pues si oro en lengua, mi espíritu ora. Entonces cuando tú oras en lengua, ¿quién ora? Tu espíritu. ¿Y quién vive hoy en tu espíritu? Cristo. Entonces Cristo o Jesucristo intercediendo por ti por medio de tu espíritu. Por eso es que es importante orar en el espíritu. Hay mucha gente que lo deja a un lado, que no lo aplica como una devoción personal. Es importante que vamos nosotros aprendiendo estas cosas. De esa forma yo me voy edificando, me voy
construyendo. Yo recuerdo siempre mis primeros pasos al entender esto. Yo trabajaba en Cerrillo y vivía en Cerrillo y trabajaba en el ICI de Cerrillo, que antes estaba la FISA. Y yo pasaba por un peladero como de 4 cuadras, solamente era un peladero. Y entre medio a las veces hasta las 11 de la noche, ahí oscuro, yo y la luna. Nadie más. Y me ponía a hablar en lengua y ahora iba caminando en lengua. A veces yo cerraba los ojos porque siempre asaltaban. Siempre había, todos los días asaltaban. Y yo caminaba orando en el espíritu. Y sabes tú que pasaba por al lado de los ladrones, de los que me deberían asaltar. Y no. Una vez. Juntos. ¿Ya? Y No. yo te fui a buscar. Después yo empecé a trabajar en el ICI también con Eugenio. Y veníamos juntos del trabajo los dos. Y nos vinimos orando. Salimos del peladero orando en lengua. Y el peladero tenía la entrada del peladero era una pandereta que le habían hecho un hoyo. Porque la entrada no va por ahí, era por otro lado. Nosotros íbamos por ahí porque era más corto. Y cuando nosotros íbamos saliendo del peladero por ese hoyo en la pared, venían entrando los asaltantes. Buenas noches. Y nos fuimos para acá. Sí, y varias veces mis compañeros me dijeron, oye, ¿tú a quién esperáis para irte? No, si me voy sola. ¿A dónde si hay con más gente? Asumo que eran ángeles que me acompañaban, por eso nunca me asaltaron. Amén. Entonces, en circunstancias que a veces no sabemos cómo orar, comenzamos a orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu, orar en el Espíritu. Porque eso, y bueno, no está dentro de la edificación espiritual, pero y también nos sirve para abrir puertas a lo sobrenatural. Entonces, el orar en lenguas nos ayuda para nuestra edificación personal. Si tú no entiendes un versículo de la palabra o no entiendes un concepto bíblico, métele lengua, diríamos en el buen chileno. Separa tu tiempo, comienza a orar en el Espíritu y después vuelve a leerlo y créeme que el Señor te va a comenzar a entregar más claridad. ¿Amén? Amén. No escuché ese amén. ¿Amén? Amén. Ahora, ¿para qué más sirven las lenguas? Para adorar a Dios. Y ahí es donde entra la oración colectiva, en el Espíritu. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 46. Hechos 10, 46 dice así: pues los oyeron hablar en otras lenguas y alababan a Dios. Aquí se está refiriendo a Cornelio y a su familia. ¿Cómo adoraban a Dios? En lenguas. O oraban en el Espíritu. Por eso es que nosotros les decimos, adoren en el Espíritu. Adoren en el Espíritu. Bien, porque también es parte de nuestra adoración. Ese es un subtítulo, adorando a Dios o adorar a Dios. Ya para los que están escribiendo, primero vimos el uso devocional, que hablamos secretos, la edificación espiritual y ahora como un concepto de adoración. Ahora nos vamos a otro subtítulo, es que abre puertas a lo sobrenatural. Todos los dones del Espíritu Santo, la puerta principal para expresar todo lo que Dios tiene o quiere para nosotros, es por medio de la oración en el Espíritu, en lenguas. Es la puerta principal para fluir en todos los demás dones. Porque esto no lo podemos forzar. Anota allí, después lo puedes buscar. 1 Corintios 12:11. 1 Corintios 12:11. No podemos forzar la manifestación de los dones. Y debemos de nosotros desear los dones espirituales. Anhélalos.
Y el versículo de respaldo para desear o anhelar los dones del Espíritu Santo está en 1 Corintios 14, versículo 1. Vayan anotando, no lo voy a leer para no extenderme. Primera de Corintios. 14, 1, versículo 1. Deseemos los dones espirituales. Anhélenlo. Porque también hay gente que dice, ya, yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo, y cuando uno está orando por ella está así, toda tensa, tiesa, pensando que tiene que pasar por su mente. Ahora también se entiende de que si viene de algún concepto ya religioso anterior, de asistir a alguna iglesia, algo así, es más difícil, porque hay otras cosas que se han enseñado que no están según la palabra, sino que más según tradiciones. Por eso es más sencillo para una persona que no tiene un concepto de iglesia que ore en el Espíritu. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que te impida. Y son buenos regalos que el Señor tiene para nosotros, los dones del Espíritu. Y mira, en 1 Corintios, versículo 12, vamos para allá. 1 Corintios, versículo 12. 1 Corintios. Versículo 12. Capítulo 12, perdón. Capítulo 12, versículo 31. Dice, por lo tanto ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora, eso. Pero, por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Y estas palabras fueron escritas ¿para quiénes? Para los creyentes, aquellos que ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. En 1 Corintios había un asunto de que se expresaba el Espíritu Santo, pero había mucho desorden. 1 Corintios viene a ordenar un poco la iglesia en cuanto a las prácticas. ¿Ya? ¿Se está entendiendo? Díganme sí, no, sí, no. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un medio sobrenatural de edificarnos o construirnos espiritualmente. Dios nos ha dado un medio sobrenatural para comunicarnos con Él. El orar en lenguas es mi comunicación directa con Dios. Dios nos ha dado un medio sobrenatural de comunicarnos con Él y adorarle. Ahora, la pregunta del millón. ¿Eres un creyente lleno del Espíritu Santo, aprovechando al máximo el don de lenguas? ¿O lo habías netamente reservado para las reuniones de la iglesia? ¿Cómo es la pregunta? ¿Eres un creyente lleno del Espíritu, aprovechando al máximo el don de lenguas? Amén. Y el que no ora en lenguas o no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, hoy es el día de poder hacerlo. Amén. Miren, ¿cuántos minutos llevo, Teresita? 33, ya. 33. Estas son clases de 40 minutos. Ahora, déjenme darles 7 razones por las cuales debemos de orar en lenguas. 7 razones por las cuales todo creyente debe de orar en lenguas. Anoten las citas, las buscan después en casa para no alargarme tanto con el video, mientras yo voy diciendo. La razón número 1 es evidencia de que soy y me mantengo lleno del Espíritu. Hechos 2:4. ¿Es evidencia? De que soy y me mantengo lleno del Espíritu Santo. Hechos 2:4. Recuerden siempre que la evidencia de que eres lleno del Espíritu Santo es cuando oras en lenguas. 2:4. Por eso necesitaba la pizarra. ¿Estamos bien? Sí. La razón número 2. Porque me edifica.
necesitamos ser edificados en la fe. Todos. Y eso se encuentra, ¿dónde lo vimos? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 4. Y también en Primera de Corintios 14, 14. 14:4, 1 Corintios 14:4 y 1 de Corintios 14:14. En 1 Corintios 14:14 dice, porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no es fructuoso. Fíjense que dijo mi espíritu ora. Razón número 3. Nos mantiene continuamente conscientes. Nos mantiene continuamente conscientes de la presencia del Espíritu Santo. Nos mantiene continuamente conscientes de la presencia del Espíritu Santo. ¿Estamos listos para la 4? Razón número 4. Elimina el egoísmo de mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué elimina el egoísmo de mi vida? Porque yo decido interceder por las demás personas. Me enfoco en las necesidades de otros. Me enfoco también en las necesidades de otros. Y de mío se escucha un auto. Sí. 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 Abran la puerta, por favor. Ya, prestemos atención para ir terminando y antes que lleguen las visitas. Entonces, la razón número 4, elimina el egoísmo de mí. ¿Por qué? Porque yo puedo interceder por otros. Porque al momento de realizar mi devoción personal en el Espíritu, le puedo decir al Señor, Señor, ¿por quién quieres que yo ore? Y se va a venir a tu mente cualquier persona o vas a comenzar a orar en el Espíritu por cualquier persona. Hay muchos registros bíblicos de personas que han estado orando en el Espíritu y luego al tiempo después se enteran de que una persona, por ejemplo, estaba en el hospital y salió milagrosamente del hospital. Eso se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Ahí después lo pueden buscar. 26. ¿Alguien que le pueda dar, por favor, la bienvenida? Y hacerlos pasar. Ya, la razón número 5. La razón número 5 nos ayuda a confiar más en Dios. Construye la fe para hablar en lenguas. Construye la fe para hablar en lenguas. Constrúyela, tú. Y en Judas capítulo 20, Judas versículo 20, porque no tiene capítulo Judas. Judas versículo 20 dice, edificados sobre vuestra santa fe, orando en el Espíritu. ¿Cómo yo edifico mi fe? Orando en el Espíritu. Eso está en Judas versículo 20. Hablar en lenguas estimula la fe y nos ayuda a aprender a confiar en Dios más plenamente. Razón número 6, para ir terminando. Nos proporciona una manera de orar por cosas que no pensábamos orar o que no sabíamos que orar. Nos proporciona una manera de orar sobre cosas que no pensábamos orar y que ni siquiera conoces. ¿Sobre cosas? Que no pensarías orar o que ni siquiera conoces. Entiendan algo. El Espíritu lo sabe todo. Dios lo sabe todo. ¿Y qué mejor manera de poder orar en el Espíritu para poder prevenir, para poder advertir o también para poder modificar las circunstancias? Y ahora bien, para terminar, la razón número 7 nos ayuda para gobernar la lengua.
Escúchenme bien. Si tú aprendes a gobernar tu lengua, puedes gobernar todo tu cuerpo. Amén. Porque son muy importantes nuestras palabras. Eso se encuentra en Santiago capítulo 3, versículo 8. Santiago capítulo 3, versículo 8. Nos ayuda a poder controlar nuestra lengua. Bien, entonces vamos a recibir lo que Dios nos ha proporcionado. Disfrutemos de los beneficios de hablar en lengua. Fin del comunicado.